Y hoy nuevamente, Carlos, queremos enfocarnos en este tema. Paraguay, una vez más, ante los ojos del mundo, y no por su inteligencia policial, no por la seguridad, no por la eficacia de esas instituciones que tienen que velar y guardar nuestra seguridad y la del país, sino por un aviso que nos dan desde afuera sobre esto que estás viendo: incautación de mega carga de cocaína en billeta. Y hay tantas dudas que surgen en torno a lo ocurrido. Un hallazgo histórico realmente. Todos los récords han sido superados, no solo a nivel local, sino también a nivel internacional. Efectivamente, al principio hablábamos de una carga que era bastante sospechosa, con algunas particularidades que vamos a ir desgranando esta mañana para contarle a la audiencia de América Ya 24 qué hay detrás de esta carga de carbón blanco. Carbón blanco le llaman porque estaba leyendo que ante el escáner, las imágenes tridimensionales que se toman de las cargas, o que en teoría se tendrían que tomar de las cargas, detectan prácticamente lo mismo. Detectan prácticamente lo mismo si estamos hablando de marihuana, en este caso de cocaína, y carbón. Entonces, esta situación que al principio nos llamó la atención por el impacto mediático que tuvo. La persona involucrada es una persona conocida por los medios, a nivel nacional, un ex director de la televisión pública, nada más y nada menos. No estamos hablando de una persona desconocida, por lo que el impacto y la atención del público fue como el doble. Ahora, sobre el primer punto que estaba señalando Eva, ya para ir entrando en detalle en esta cuestión que hoy quisimos tomar como editorial, una polvareda en la política, tendríamos que empezar señalando que hasta el momento no se ponen de acuerdo la policía, en este caso, y el director de aduanas. Justamente, preparamos unas placas para ir desglosando punto por punto esto que nos deja este gran hallazgo, esta requisa histórica, Paraguay y el peligro de la narcopolítica. Es lo que descubrimos o lo que devela este cargamento. Hoy vamos a tocar este tema. Vamos a la siguiente placa. Por favor, directora. ¿Y qué es justamente esto, Carlos? Aduanas y la policía no se ponen de acuerdo, no hay una versión oficial. Claro, fíjate vos que el comisario Gilberto Fleitas dice que la información vino del exterior, pero ¿qué señala aduana, Eva? Aduanas dice que ellos lanzaron la alerta por una actividad sospechosa de la empresa que llevaba años sin operar. 2013 fue la última vez que esta empresa realizó alguna actividad, y luego de 7 años milagrosamente es como que registra movimientos, y según aduanas esto es lo que llamó la atención de ellos. Ahora, lo cierto y lo concreto es que el origen de esta carga es Bolivia. La carga de cocaína que Paraguay iba a exportar con marca paraguaya viene de Bolivia. Entonces, vía aérea, obviamente, a Paraguay. La pregunta es la siguiente: ¿cómo pudo entrar esta droga sin que nadie se dé cuenta? Fíjense el cálculo que hace un periodista, y lo voy a citar porque me parece relevante lo que contó. Iván Leguizamón, del diario ABC, señala que esta cantidad récord encontrada pudo haber llegado al país en una primera instancia, porque esta es la siguiente, que es la salida con marca ya paraguaya. Fíjate vos que él estima que en 6 vuelos de avioneta. Pero ¿cuándo ocurrió esto, Carlos? Siempre me pongo en el contexto pandemia, ¿verdad? Tantas cosas que deberían estar mucho más controladas. O sea, los vuelos internacionales no estaban permitidos, las fronteras estaban cerradas. O sea, ¿cómo ingresó este cargamento, este volumen a Paraguay? O esto ya data de inicios de año, porque recordemos, desde marzo que todo está cerrado. Sí, o sea, ¿cómo ingresó esta carga a nuestro país? Es la mayor pregunta, y queremos seguir avanzando con la siguiente placa, por favor. Sí, efectivamente, porque lo que estábamos señalando, estamos hablando de un récord histórico para el Paraguay, pero no solo para el Paraguay, Eva, sino que en las últimas horas pudimos precisar que este es un récord en el mundo. Para que vean ustedes de qué estamos hablando, para que dimensionen el valor de esta carga que dice el Ministerio Público. Bueno, definitivamente detrás de todo este proceso irregular
hay una estructura criminal muy grande y poderosa. Fíjate vos que la ruta era la siguiente. Sí. Portugal, Bélgica e Israel, y realmente destroza incluso a nivel local otros récords también históricos que ya se encargaron otros medios de historiar. Pero esta es la cantidad de cocaína nunca antes Encontrada. encontrada, Mira que requisada. todavía no finalizó el conteo, señores. Son 6 contenedores. Hasta ayer se hablaba de que 2 ya fueron abiertos porque es un trabajo muy minucioso. Hay que revisar bolsa por bolsa. No es es un trabajo insalubre también. De hecho, se solicitó la presencia de más efectivos para poder llevar a cabo esta tarea. Vamos a seguir conociendo, vamos a seguir actualizando finalmente cuál es la cantidad de cocaína que se encontró en este mega operativo. Carlos, y vamos a ir un poco a lo que tiene que ver con la empresa en sí, Sí. para ver si podemos llegar hasta el quid de la cuestión, ¿verdad? Con la siguiente pregunta que te mostramos en esta placa. A ver. Ahí está, justamente lo que mencionabas, el valor de la cocaína que tenía que tener este recorrido oscila en los 500 millones de dólares si llegaba a destino. Portugal, Bélgica e Israel. Siguiente placa, directora, por favor. La empresa dueña de los contenedores. Y ahí hay una gran incógnita porque hablábamos de 6. Esta mañana sí que ya escuché en radio que son 11. Bueno, no sé muy bien. Vamos a dejar en 6. 6 contenedores. Esos contenedores están a nombre de una empresa. La pregunta es, ¿quién es la empresa dueña de los contenedores? Y en las últimas horas se pudo saber, gracias a información que se recolectó a través de los medios de comunicación, que la empresa dueña de los contenedores es Carbosur S.A. del empresario Alberto Ayala Yaquet. Vamos justamente a la siguiente placa para ahondar en esto. ¿Quién es Alberto Ayala Yaquet, Carlos? Bueno, según su perfil profesional, porque lo que hicimos fue buscar en internet quién es este hombre, fíjense ustedes que su perfil de LinkedIn dice lo siguiente: director en Carbosur S.A., Universidad Católica de Asunción, Carbosur S.A., 11 años, según su perfil profesional en el cargo, desde noviembre del 2019. ¿A qué se dedica? Atención con este detalle: exportación de carbón vegetal. Dice su propio perfil, en este caso, repito, de LinkedIn, un perfil pueden buscarlo, profesional. Sí, señor. Alberto Ayala Yaquet, director de Carbosur S.A., es el dueño, atención con esto, el dueño de los contenedores donde se encontraron las drogas. Pero él tiene evidentemente una versión, él dice desconocer esto, él dice yo le presté nomás mis contenedores a Turrini, que a su vez habla de que él no sabía nada, o sea, es como que se están pasando la pelota. Vamos a la siguiente placa, por favor, directora, porque hay muchas preguntas que nos hacemos en torno a esta requisa histórica. ¿Quién es finalmente el despachante de la carga? Porque Yaquet es el dueño de los contenedores. Yaquet es el dueño de los contenedores, Turrini es el dueño de la carga, ¿sí? Hasta ahí me están acompañando. Sí. El dueño de los contenedores, el señor Yaquet. El dueño de la carga, Turrini. Pero ¿quién despachó esa carga? Esa es otra pregunta que me parece pertinente y que creo que tiene que tener una respuesta específica. Y al respecto quiero contarte que Julio Fernández, que es director de aduanas, dijo que la empresa encargada de hacer el despacho de aduana fue López Moreira, despachantes de aduana. Bien, vamos a la próxima placa. Y esto, Carlos, que podría ser finalmente el motivo de todo, sí, no, porque lo que queremos saber es a dónde va a parar el dinero del crimen organizado. Estamos hablando de una carga histórica, estamos hablando de más de 500.000 dólares. 500 millones. 500 millones de dólares hasta ahora. Sí, 500 millones de dólares y la carga llegaba a destino. Estaban comparando incluso con la compensación que recibe Paraguay en todo un año de Itaipú. Para que dimensione nomás la gente de cuánto dinero estamos hablando. ¿Y dónde va a parar ese dinero? Esa es una muy buena pregunta.
Esa es una muy buena pregunta. No queremos ser nosotros nada más los que especulemos al respecto porque más no podemos. Cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su posición en base a la experiencia también y lo que va viendo y viviendo en este país. Y en base a esa vivencia, déjame decirte, Eva, Renato también y a la audiencia, que lo que creo que no queda duda es que Paraguay se maneja en una total informalidad. Y paso a aplicar una de ellas. La capacidad de financiar campañas políticas. Sí. Capacidad de financiar campañas políticas. Quédense con eso porque en un ratito vamos a seguir hablando del tema, pero la cuestión es esta: ¿a dónde va a parar el crimen organizado? Y por qué no podría ser a campañas políticas. Ser político en Paraguay cuesta caro y esta expresión no es nuestra. Esto no lo inventamos nosotros, esto no se nos ocurre a nosotros, sino que vamos tomando datos de declaraciones de políticos que así lo mencionaron. Efectivamente, y yo quiero ir a dos declaraciones. No son las únicas, pero son las más importantes, las más discutidas. De por ahí, quien nos está viendo va a recordar incluso estas declaraciones y el contexto. La primera declaración es la declaración de Celeste Amarilla. Tenés ahí lo que decía ella en abril del 2019, cuando en la Cámara de Diputados se estaba debatiendo el desbloqueo de listas. ¿Qué contó Celeste Amarilla? Decía 36 años de militancia política. Después mi partido descubrió que yo era capaz, que yo podía ocupar una banca porque tenía $200.000 para pagar las internas. Esa es la verdad. 200.000, de por ahí sí, ahí en sonido. ¿Será que tenemos el ruidito de la caja registradora? Porque cuando Eva cuenta, ahí está, 200.000, sí, así como escuchaste, $200.000 tuvo que pagar ella para poder entrar a la lista y hoy ser diputada. Sí. Pero esta no es la única declaración, no, Eva. No es el único. También podemos mencionar esto. Y él decía, al ser consultado sobre los costos de una interna en el PLRA, el senador Amarilla, Carlos Amarilla, dijo que se debe invertir entre $300.000 y $500.000 para ser considerado en los primeros lugares de la lista de candidatos a la Cámara Alta. Bueno, ¿y quién es Carlos Amarilla? Carlos Amarilla fue gobernador del Departamento Central, fue senador del PLRA, hoy creo que está en el equipo de Mario Abdo Benítez trabajando muy de cerca en política. Y Carlos Amarilla dijo que un lugar en el Senado, porque Celeste Amarilla ya nos contó hace rato 200.000. 200.000. En el Senado, hasta $500.000. Hasta $500.000. Son declaraciones de políticos. Ser político cuesta caro. ¿A dónde va a parar el dinero del narcotráfico? Y si vamos a las últimas declaraciones muy polémicas y que de hecho suscitaron toda una movida política, decía ella, de los 80 que somos, me atrevo a decir sin miedo a equivocarme, al menos 70, al menos 60 que están acá con dinero sucio o con dinero de origen espurio y hoy están pagando cuentas con sus votos y con sus opiniones, porque acá los votos se venden. Se enoje quien se enoje, acá hay votos que cuestan plata. Le costó 60 días de suspensión esto a Celeste Amarilla. Ahí está, para que ustedes quiten sus propias conclusiones, para que ustedes puedan hilar muy fino, para que simplemente entremos a analizar algunas variables que son inobjetables y que tienen una serie de evidencia que está a consideración de la opinión pública. Estamos hablando de crimen organizado, un crimen organizado que se permite, porque esto es importante decirlo, desde el Estado. Y la pregunta es ¿con qué objetivo? ¿Para financiar qué cosa? Por eso es que hoy estamos hablando de lo costoso que es una campaña política y la pregunta que hacemos es la siguiente: ¿será que el dinero del crimen organizado va a parar a campañas políticas? Lo sumamos a este debate a Renato Talavera. Renato, histórico a lo que se encontró en días atrás, pone nuevamente en descubierto esa falta de capacidad que tienen nuestras instituciones. Claro, Eva, Carlos, sumando a todo lo que ya estaban aportando, llama mucho la atención la forma
Por lo general, siempre la SENAT es la que encabeza estos operativos aparatosos, hablando mal y pronto. Sí. Siempre uno ya tiene los videos, la forma en la que entran, bien ya editados. Pero esta vez nos cenamos en aquel momento esta noticia, y cuando íbamos teniendo más datos sobre el caso, íbamos encontrando que fue un operativo de inteligencia de altos rangos del gobierno. Como que no pasó por donde siempre suele pasar, que es la Secretaría Nacional Antidrogas. Esto llamó a muchas especulaciones, incluso internautas o personas que de repente siempre opinan con respecto a estos temas, mencionaban de que ¿por qué no pasó por la SENAT? ¿Por qué encabezó la Policía Nacional? Incluso muchos señalaban de que esto era una orden directa desde el gobierno para desbaratar esta incautación. Pero siempre nosotros nos quedamos con la persona que sería la base, la punta del iceberg, como se dice. Nunca nos vamos desglosando más allá, porque imagínate, estos casi 3.000 kilogramos de cocaína no llegan de la noche a la mañana, y no llegan, como así decirlo, por sorpresa o por milagro de Dios. Evidentemente pasaron filtros, pasaron por situaciones. Por ejemplo, si vino desde Bolivia, tuvo que pasar por aduanas, tuvo que pasar nuestros ríos. ¿Cómo tan campantemente puede recorrer y llegar hasta una zona portuaria bastante importante como es la de Terport? Entonces, muchas nebulosas ante un caso que sin duda alguna representa un hecho histórico y sin precedentes, y que se haga justicia. No quede solamente con el señor Cristian Turrini, que en este momento es indicado como el responsable de todo este cargamento. Hay más personas, eso es evidente. Lastimosamente nuestro país se caracteriza por ser una ruta de tránsito con respecto a estas drogas, y yo creo que siempre estos casos salen a la luz por presión también internacional. Nosotros no sabemos cómo esta información se filtró, si se filtró de manera interna o vino ya directamente de Israel o Bélgica, uno de esos países de origen. ¿Ustedes se acuerdan el caso de la marihuana Bit, por ejemplo? Sí. Muchos señalan de que ese operativo se dio gracias a una colaboración de la DEA, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las grandes operaciones se dan lastimosamente no por un éxito del Estado paraguayo, sino que hay una presión internacional. ¿Por qué? No sabemos. Ojalá que esto algún día termine, porque la droga causa estragos a nuestro país, a nuestra sociedad. Y lo segundo, recordemos, nosotros estamos ante una evaluación importante contra el lavado de dinero, que nosotros como que nos olvidamos de eso, pero en algún momento eso podría tener un impacto negativo y podría repercutir de manera directa a nuestro comercio exterior. Rena, sobre lo que señalás, porque me parece importantísimo, me parece importantísimo insistir con esto. Definitivamente hay presión internacional, y esto tiene que ver un poco como lo que planteamos en nuestro editorial. ¿A dónde va a parar este dinero? Y esto ya es una teoría, ¿no?, que quería hacer con ustedes. Cada uno tiene, obviamente, elementos de convicción. Pero, ¿y si el Estado permite que el crimen organizado goce de buena salud, porque el crimen organizado termina financiando campañas políticas? Y si ese fuera el verdadero motivo, porque no es, mira, no hay ninguna duda de que aquí los controles no funcionan, como estaba contando Renato, y que desde afuera nos tienen que tirar las orejas. Por favor, Renato, vamos a acordarnos del caso Cintia Tarragó. ¿Será que Cintia Tarragó no pudo haber llegado a ser intendenta de Asunción y ni siquiera íbamos a saber que era con dinero del narcotráfico? Y es muy simpático ese caso. No, simpático es un decir, porque según lo que comentan es que ella en un momento le ofreció 3 veces venderle el producto a agentes del FBI. Eso es lo que cuentan. Sí. Imagínate la desfachatez. Una buena por así vendedora. decirlo. Claro. O sea, es que fíjate después, Rena, porque le pasé a Rena por WhatsApp un link de lo que fue el operativo de Cintia Tarragó, porque lo de Cintia Tarragó fue vergonzoso. Y quiero que cuando después volvamos a hacer el contacto, Rena, podamos leer ahí en pantalla qué decía la policía. Totalmente. Que se hizo pasar por un cliente. ¿Saben qué hizo Cintia Tarragó? Cintia Tarragó, precandidata a intendenta de Asunción por el Partido Colorado. No se olviden de ese nombre, no se olviden de ese partido. ¿Saben qué hizo? Le ofreció a un agente encubierto cocaína y dijo: me voy a encargar yo de llevarte y te voy a dar a muy buen precio.
Esos son los políticos Le paraguayos. ofreció 3 veces. 3 veces. 3 veces. Tres. ¿Cuánto? 3 veces. 3 veces. 3 veces ofreció. 3 veces. Ahí está. Bien, es el tema que queremos plantear hoy, es el tema que ponemos bajo la lupa, es el tema que ponemos a tu disposición para que podamos sentar posturas. Si bien hoy quizás podamos tomar como una victoria este mega hallazgo que se dio, este hallazgo histórico, esta requisa histórica, hay muchas preguntas que no podemos dejar de respondernos. ¿Cómo pasó toda esa carga a los controles? ¿Cómo es posible que nuevamente tengamos que recibir ayuda internacional? ¿Por qué no están funcionando nuestras instituciones de control? Y lo más importante, Sí. ¿dónde va a parar el dinero del narcotráfico?